Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el sociólogo Inocencio García, con el que tenemos que tratar muchos temas y profundizar, porque Inocencio es un intelectual, es un político ya con una gran experiencia, un hombre bien preparado, aparte de ser un gran profesional. Entonces, hay muchos temas que no podemos agotarlo en un solo programa y tendremos que invitarlo nueva vez para que sigamos tratando algunos temas de lo que es la vida nacional del país. Pero bueno, Inocencio, yo quisiera que nosotros ahora entremos un poco en el tema de la política. Y usted como sociólogo, que yo recuerdo que Carlos Dore Cabral era quien le hacía las encuestas a Leonel desde la Funglode y como científico del área de trabajo de las consultas. Sí, bien recordado Carlos Dore. Carlos Dore Cabral. Y yo sé que los sociólogos tienen pues mucho dominio de lo que son las consultas. Han estado apareciendo muchas encuestas que dan a Leonel en una posición muy buena, incluso ronda 37, 38, 40 incluso. Pero las personas que rechazan al presidente Leonel dicen que todo eso es manejo de la fuerza del pueblo. Yo quisiera que usted más o menos, porque yo sé que son encuestas que muchas veces la mandan a hacer los empresarios para tomar el pulso. Y yo quisiera que usted, entrando por ahí, me dijera cuál es el posicionamiento tanto del líder y virtual candidato de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, y del partido como tal, porque tenemos un PLD de frente que tiene hace muchos años una maquinaria bastante fuerte. Usted se me refiere a esto. Claro. Bueno, mira, Alberto, ya nosotros, aunque no estamos o sea, legalmente en la lista electoral, pero ya estamos en campaña electoral. Esos son los aires que soplan. Esos son los aires, eso es lo que está ahí, porque lo está haciendo inclusive el mismo jefe del Estado. Sí. ¿No? En su campaña, aunque no diga, pero ya sabemos que está en su campaña reeleccionista, y el discurso del 27 de febrero es la mejor manifestación de que el presidente Luis Abinader va a ser el candidato del PRM. Bueno, el hecho es que hay, como tú te has dado cuenta, una serie de encuestas, unas se hacen por internet, ¿no? Yo no le atribuyo rigurosidad a esas encuestas porque ahí hay una serie de controles metodológicos que no se hacen cuando las encuestas son mediante mediante una segmentación, no solamente por edades, sino por zonas geográficas, ¿no? Etcétera. El método científico. El método científico de las encuestas, ¿no? Y entonces, bueno, uno como empresa, yo creo que la empresa debía respetarse al hacer ese tipo de encuestas, inclusive traer gente del exterior, gente extranjera, para hacer ese tipo de mediciones que no tienen, repito, la calidad metodológica que requiere una investigación de un momento determinado, de las simpatías que pueda tener uno u otro candidato u uno u otro líder, en este caso el presidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Pero en todas las encuestas, la que viene no la de ahora, sino la del año pasado, ya estamos verificando que hay un empate técnico. Por ejemplo, la de febrero, por ejemplo, no la de enero, la del CES, la del Centro de Estudios Políticos y Sociales, daba 38.2 al presidente Fernández y 38.8 al presidente Luis Abinader. Eso es un empate técnico, ¿no? Ahora bien, cuando tú te vas al estudio interno de las variables, tú le tienes que prestar no solo atención
a ese número mágico, ¿no? De 38.2 a 38.8, sino que tú tienes que tomar en cuenta las tendencias. ¿Qué es lo que indican las tendencias de esa encuesta? Bueno, lo que indican las tendencias es que el presidente Fernández lleva de manera sostenida, ¿no?, un crecimiento, y sin embargo el presidente, para decirlo de manera honrada, va bajando ligeramente, pero va bajando, ¿no? Esas son las tendencias. Eso es con respecto a los dos líderes. Con respecto, por ejemplo, a los partidos, esa encuesta señaló que, como era lógico, un partido nuevo, la Fuerza del Pueblo empezó pequeñito, ¿no? Y la tendencia ha sido a subir permanentemente, ¿no? Al grado de que en esa encuesta la Fuerza del Pueblo sale con un 28,8% y el PLD con un 14,8%. Es decir, que nos convertimos en la segunda fuerza como partido. Pero parece que en esas encuestas hay muchos PLDistas. O sea, lo que pasa es que esa es una encuesta que sí, ¿no?, respeta la rigurosidad metodológica, ¿no? Porque es una encuesta con más de 2.000, fue inclusive con más de 2.000 encuestados, con la distribución geográfica y etaria, es decir, de edades que hay que tomar en cuenta precisamente para hacer un sondeo que sea lo más representativo posible del universo de la población dominicana. de alguna manera podríamos decir que el presidente Leonel sigue siendo el líder de la base del PLD. Pero claro que sí, porque cuando ya renunciamos de nuestro antiguo partido, que nunca quisimos irnos, lo dijo el mismo presidente Fernández, ¿no? Eso fue una cosa que fue ya insostenible. Yo mismo renuncié al gobierno en el 7 de octubre del 2019, después del fraude del 6 de octubre. Bueno, pero el hecho es que en esos primeros meses, en ese primer año, bueno, las pasiones estaban muy vivas, ¿no? Y la base del PLD podía estar confundida. Pero ahora la base del PLD y los mandos medios se dan cuenta que si no se empuja esa división, el PLD estuviera en el gobierno. Porque resulta que el presidente Leonel Fernández ganaba con un 53%. En todas las encuestas lo daban con más de un 50%. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la base del PLD? Bueno, que se perdió la totalidad de los poderes precisamente por empujar al líder de ese partido, que era el presidente Leonel Fernández, a salir del partido. Pero ya no hay que lamentarse de eso, ya la Fuerza del Pueblo es un partido a nivel nacional. Mañana vamos de nuevo a las calles, a la afiliación verde para inscribir a ciudadanos y a ciudadanas. El presidente Leonel Fernández está ahora mismo en Estados Unidos y la próxima semana ya estará acá y en su momento va a fijar la fecha para depositar 1.500.000 inscritos en el padrón de la Fuerza del Pueblo, y aspiramos que para el mes de julio de este año ya estar depositando los 2 millones de afiliados en el padrón de la Fuerza del Pueblo, que siempre digo que es un padrón auditable por la ciudadanía. Y el primer padrón que se entregó el año pasado, que fue de 1.098.000 ciudadanos inscritos en ese padrón, tuvo 3 auditorías. Y para que la gente tenga una idea de la limpieza de ese padrón, bueno decir, porque yo participo en las jornadas verdes de afiliación, la persona que se afilia se inscribe en el formulario con su nombre, dirección, teléfono, redes sociales, ¿no? Pero luego esa persona tiene que firmar ese formulario. Sí, que si no, esa persona no va al padrón.
¿no? Entonces dice el presidente Fernández, Alberto, que cuando ya tengamos 2 millones de afiliados, es muy difícil que una encuesta le dé menos del 40% al presidente Fernández. ¿No? Y resulta que una reciente encuesta de un consorcio de medios de comunicación, que no lo vamos a mencionar porque tampoco se mencionó, el presidente Fernández 38 y el presidente Luis Abinader 37, que es un consorcio que publica una encuesta de esa que los dominicanos esperan con mucha ansiedad, ¿no? Iván Lorenzo es senador del Partido de la Liberación Dominicana por Elías Piña. Así es. Vocero Vocero del de PLD los en el senadores. Senado. Y manifestó en días recientes que en una depuración del padrón del PLD, este padrón arrojó ya el padrón concreto del partido en 1.200.000 personas. Si es esto es cierto, lo está diciendo el vocero del Senado, miembro de la dirección del Partido de la Liberación. Entonces, obviamente hace rato que la Fuerza del Pueblo está muy por encima en términos de en el número de afiliados. De afiliados y además con un padrón, repito, que es auditable por la ciudadanía, ¿no? Porque está en línea en la web de la Junta Central Electoral. Es decir, cada ciudadano puede entrar al padrón y si no hay ninguna distorsión de un hackeador, como ocurrió en una ocasión, que hubo un hackeo de una de esas cosas que hacen los jóvenes o alguien interesado del gobierno, entonces se puso como que se estaba coincidiendo. No, es que todo el que está ahí tiene que firmar ese formulario, si no, no entra, con dirección de su vivienda, con su teléfono, con su nombre completo, con sus redes sociales y luego con su firma. Es decir, pero lógicamente que no podemos dudar de eso que dijo el senador Iván Lorenzo, porque el PLD es un partido, ¿no?, mayoritario, sí, y un partido además con mucho arraigo nacional. Pero el hecho es que estamos ante la pregunta, y cuando me preguntan, oye, ¿y cómo ustedes han logrado prácticamente este milagro de un partido que no tiene 3 años de fundado? Y bueno, pero es que no se puede, aparte del trabajo que se ha hecho, tú no puedes subestimar el liderazgo de un hombre que ha sido jefe de Estado en 3 ocasiones. Como decía Reinaldo, Leonel no es cualquier candidato. Lo dijo el ex secretario, que Dios lo tenga en gloria, Reinaldo Pared Pérez, al cual le tuvimos siempre mucho aprecio, de que efectivamente lo dijo, yo creo que fue en uno de los programas importantes de la mañana, que Leonel no es cualquier cosa. Él estaba diciendo que Leonel era el líder de ese partido y que enfrentar a Leonel Fernández era un contrasentido cuando cuando todavía estábamos en nuestro antiguo partido. Pero el hecho es que entre peledeístas y miembros y nuestra militancia de la Fuerza del Pueblo no debe haber ningún problema, porque somos de la misma matriz, que es la matriz bochista, ¿no? Y yo quiero decir que si yo, Inocencio García, que soy la dirección central de la Fuerza del Pueblo, tengo que apartarme para que nosotros saquemos a este gobierno del poder, bueno, pues yo me echaría hacia un lado, porque yo no tengo ningún interés que no sea, yo que viví todo ese proceso de reforma y modernización del Estado, emprendido por el presidente Leonel Fernández y continuado por el presidente Danilo Medina, realmente es muy lamentable y penoso de cómo este gobierno va a dejar las instituciones públicas. Es una cosa realmente espantosa lo que está ocurriendo, y lo de la política social, y se diga, ¿no? Inocencio, hace casi 2 años que en este programa
nosotros dijimos, por ahí está el vídeo, porque aquí todo se archiva, que el candidato a vencer en las elecciones del 2024 iba a ser el presidente Leonel Fernández. Así es. Y lo decíamos y reiteramos que esto tenía que ver con el hecho, primero, de la figura del expresidente y sus 3 periodos de gobierno, el liderazgo fuerte ante la sociedad dominicana, y que no le iba a ser posible al Partido de la Liberación Dominicana, en un tiempo prudente, escoger una figura para que fuera candidato que la población pudiera asimilarlo. Y aunque el Partido de la Liberación Dominicana, la dirección del partido, fue muy inteligente al hacer una consulta un año antes del periodo legal para escoger el candidato, prácticamente hicieron una escogencia con un año de antelación, que es Abel Martínez. Pero Abel Martínez es una figura pública conocida, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue incluso fiscal en Santiago y ha tenido un rol protagónico en la vida pública del país. Pero aún así, parece que en el país todavía no se asimila a Abel Martínez como una figura presidencial, por esto de las encuestas que han estado saliendo. ¿Usted cree que todavía Abel Martínez tiene chance de que la población pudiera conocerlo bien en términos de algunos rincones del país? Porque un candidato ya presidencial no es lo mismo que un candidato a otra posición de senador o de alcalde y esas cosas. Bueno, no es que ya no hay posibilidades ya. Por ejemplo, ¿por qué el presidente Luis Abinader ya de manera definitiva, ya lo había dicho el año pasado, pero ahora de manera más clara en su discurso del 27 de febrero, ya escogió, o sea, ya señaló como su contrincante al presidente Leonel Fernández? El mismo presidente Leonel Fernández señaló que no hay oportunidad para una tercera opción. Es entre el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández. En esta encuesta de ese consorcio de medios al que he hecho referencia, Abel Martínez sale con un 13%, ¿no? 38 al presidente Fernández, 37 el presidente Luis Abinader. Y entonces, lamentablemente, Abel Martínez tiene la gran dificultad de que oficialmente no es candidato, ¿no? No es candidato porque todavía no ha sido refrendado por una asamblea de ese partido en el marco de la ley electoral, ¿no? O sea que el PLD tiene aún ese grave problema, ¿no? Y ya la Junta desde el año pasado advirtió de que al PLD que se sepa, que supiera de que esa escogencia con un año de antelación o más de un año de antelación no era legal, no estaba dentro de los cánones legales de la ley electoral. Es decir, que aparte de eso que tú señalas, tú puedes haber recorrido, y es muy bueno, todos esos puestos importantes de relevancia, actualmente alcalde de la ciudad de Santiago, que ha hecho una buena labor, pero ya el ser presidenciable ya es algo mayor, ¿no? Ya es algo mayor. ¿Por qué? Porque se requieren una serie de capacidades en un liderazgo, porque resulta que el líder tiene que tratar no solamente el conjunto de la complejidad de los temas nacionales, sino que también tiene que tratar la complejidad de los temas internacionales y de cómo inclusive esos temas internacionales afectan a los temas nacionales, especialmente los económicos.
Por ejemplo, un líder, para poner un ejemplo de cómo los temas internacionales afectan los temas nacionales, fundamentalmente en el plano económico, un líder que no tome en cuenta la quiebra de el Silicon Valley Bank, que es el banco que financia los startups, los emprendimientos en materia tecnológica en California, que ha quebrado con más de 620.000 millones de dólares, por encima de lo que ocurrió en la década del 90. Bueno, pues, y como por ejemplo un liderazgo no toma en cuenta, por ejemplo, los aires de esta inflación que ya están campeando por la última presentación de Jerome Powell, el de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Como tú no tomas en cuenta, por ejemplo, el desfondamiento, el grave problema que tiene el conjunto europeo por esa crisis, por los errores que han cometido en términos estratégicos en la crisis Rusia-Ucrania-Occidente, y que cada vez Europa sigue cometiendo muchos más errores, ¿no? Y se sigue haciendo el harakiri. Entonces, un líder, un presidenciable, debe tener una capacidad de combinar los problemas nacionales con los problemas internacionales, porque nosotros no somos ni una potencia geográfica, ni una potencia económica, ni una potencia militar. Es decir, si a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía en materia económica. En consecuencia, ese yo creo que es, lamentablemente, yo no digo que no sea una figura, Abel Martínez, que es una persona, es un líder joven que tiene una promesa por delante, pero no creo que ya tenga en este momento el PLD posibilidades. Es decir, que si no sé qué está pensando la cúpula de ese partido, pero Julio César Valentín, que salió del PLD en semanas posteriores a su renuncia en un programa de radio, señaló que independientemente de las decisiones que adopte en contra o a favor, ojalá sea a favor, para una alianza con la Fuerza del Pueblo en apoyo a Leonel Fernández, dice Julio César Valentín, la base del PLD va a votar, o sea, los PLDistas van a votar por Leonel Fernández, ¿no? Entonces el presidente Luis Abinader la tiene muy difícil porque primero ya todas las encuestas están diciendo que nadie se va en la primera vuelta. Y yo no digo que nadie se va en la primera vuelta, porque la tendencia que lleva el liderazgo del presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo, pero especialmente el presidente Fernández, yo dije en un programa de televisión, y lo voy a repetir ahora, que es muy probable que el presidente Fernández se pueda ir en una primera vuelta si esa tendencia sigue. ¿Pero por qué? Primero porque el jefe del Estado se burla del pueblo dominicano cuando habla del pollo index. ¿A dónde? Cuando va el pueblo dominicano, las amas de casa, a buscar el pollo index, no lo encuentra. Dice el presidente Fernández, lo que encuentra es el pollo Abinader y ese pollo está caro. Dice el presidente Leonel Fernández. Entonces, en febrero del año que viene vamos a tener elecciones de los alcaldes. Y según hemos escuchado algunas opiniones, la participación de cada partido en esta lucha por las alcaldías en febrero del 2024 pudiera afectar lo que es las aspiraciones presidenciales. Si la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, no juega un papel muy importante, trascendental en las elecciones por las alcaldías en febrero del 2024, esto pudiera afectar la candidatura del presidente Fernández. Pues mira, Alberto, según los datos que uno va viendo,
y las tendencias que uno va observando, pero lo que dicen las encuestas y además lo que uno ve en la calle, ¿no? Yo con esto no quiero decir que las de febrero del año que viene no sean elecciones importantes, lo son. La Fuerza del Pueblo ya está conformando además de las alianzas, porque acaba de uno de los líderes del antiguo PRD, el apellido Duvergé, le acaba de dar... Aníbal García Duvergé. Aníbal García Duvergé le acaba de dar un apoyo con una serie de movimientos. Amigo mío, García. Amigo tuyo. Sí. Aparte de todo lo que está alrededor del Fopredón, ¿no? Que unos seguirán con el presidente Luis Abinader, quizá, pero la mayoría se va a ir con la Fuerza del Pueblo y con el presidente Leonel Fernández. Pero además cuando esos pequeños partidos que son importantes vean cuáles son los números, todo se va a ir alineando. Otro gallo cantará. Otro gallo cantará, pero además, hoy sábado, empezó a las 10 de la mañana, en Barahona y ayer aquí en la capital, un taller con los precandidatos a las alcaldías en todo el territorio nacional. Es decir, ya nosotros estamos en cada una de las provincias con la identificación pero además otra cosa, y yo creo que lo que voy a decir ahora, que antes de eso quiero decir esto. Todos esos alcaldes que se están vendiendo o que el gobierno entiende que lo está comprando, algunos sí, definitivamente lo compran, pero el gobierno le puede salir el tiro por la culata con esas compras de alcaldes. Porque resulta que esa gente le pueden coger su dinero y las obras y votar por su partido, votar por la oposición. Porque está el tema del corazón. Sí, sí, sí. Está el tema del corazón. Siempre está presente. Siempre está presente. Eso el gobierno parece que no está calculando esa parte. Pero por otro lado, yéndonos a la pregunta que tú hacías, por los datos y las tendencias que uno va observando, yo he llegado a la conclusión que necesariamente no hay relación condicionante entre lo que ocurre en febrero y lo que ocurra en mayo del 2024. ¿Por qué? Porque la gente vota por los liderazgos. Y cuando uno ve que en menos de 3 años, en 2 años, el presidente Leonel Fernández ya compite con el jefe del Estado, con todos los recursos. Hubo un amigo mío que me dijo, que participó en reuniones en Palacio, que me dijo que si tienen que vender los 2 leones que están ante la entrada del Palacio Nacional, lo van a vender. Es decir, que van a dejar, es decir, que esa simbología de eso que me dijo ese amigo, lo que indica es que esta gente van a hacer todo lo del lugar y por eso están el presupuesto nacional y el endeudamiento externo lo están utilizando precisamente para temas reeleccionistas y van a dejar este país hambreado como lo están dejando por los errores que han cometido en el sector agrícola. Entonces por eso yo digo que no hay una relación, porque la gente se va a acordar de las obras del presidente Leonel Fernández y se va a acordar del programa cuando salimos del tollo económico y político del gobierno de Hipólito Mejía, que inmediatamente el presidente Fernández entra en el 2004. ¿Qué fue lo primero que se hizo para inmediatamente atacar la crisis? Fue el programa Comeres Primero, para paliarle el hambre a los dominicanos. Entonces, cuando el gobierno está hablando de este aumentito, eso no va a resolver, porque ¿tú sabes qué es lo que va a ocurrir? Las empresas que no tengan capacidades para ni siquiera aumentar ese 15%,
van a empezar a votar personas de sus empresas. Y entonces, con esto quiere decir que no se aumente, sí, pero esa no es la solución. Si tú no mejoras productividad y si tú no reduces costos de los productos agrícolas, es decir, de la canasta básica familiar, fundamentalmente de los quintiles más bajos, los más pobres, que es el 1 y el 2, ¿no? Entonces, tú lo que estás haciendo es una política contraproducente y como tú lo dijiste en algún momento, cuando el presidente se va a hacer el anuncio de ese 15%, el presidente Luis Abinader se presentó para entender que es su gobierno el que, pero resulta que los costos de los productos de la canasta básica familiar se van a quedar igualitos porque el gobierno cometió el error advertido constantemente por el presidente, insistentemente por el presidente Leonel Fernández, y es el de no aprobar la ley de exoneración arancelaria de los 67 productos del sector agrícola, que se demostró, lo que decía el presidente Fernández, que íbamos primero a importar inflación, porque si hubiera inflación solo aquí, pero es que hay una inflación mundial. Entonces nosotros estamos importando inflación con la liberación de los aranceles a esos 67 productos agropecuarios. Uno. Segundo, estábamos subsidiando a productores extranjeros. Dos. Y tercero, llevamos a la quiebra a productores nacionales. Entonces, el hecho de que un plátano que llegó a tener el precio entre 40 y 50 pesos, está más o menos como en 25, pero ¿qué es lo que dicen las amas de casa? Pero tú sabes lo que es un plátano que yo compraba en 5 pesos y el más caro a 7 pesos, que esté en 25 y dice en el discurso del y hasta 35 y hasta 35 pesos, dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo digo que no hay una relación directa entre resultados municipales y congresionales. Eso no quiere decir que no sean importantes, pero no hay en este momento una relación directa entre resultados de las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales, porque la gente va a ver, cuando vaya a emitir su voto en mayo del 2024 en las presidenciales, va a ver el rostro del presidente Leonel Fernández y se va a acordar de la tarjeta Solidaridad, que no se usó políticamente, ¿no? Y en segundo lugar va a pensar en el programa, en el programa Comer es Primero, ¿no? Que fue lo primero para salir precisamente de la crisis, y luego vino toda esa consolidación de la política social a través del gabinete social, donde el plan de seguridad ciudadana no era solo policial, sino que era territorial, con 40 familias que en cada barrio se escogían. 5 de esas familias dentro de esas 40 se escogían para que le dieran seguimiento a las mujeres embarazadas, a que los niños fueran a la escuela por el tema de subsidio condicionado, ¿no? Es decir, yo te subsidio y tú mandas a tus hijos a la escuela. Y eso lo hacía un equipo, Alberto, de esas 40 familias, pero fundamentalmente de las 5 escogidas entre ellas. Es decir, que a eso es lo que tú les puedes llamar verdadero cambio, porque ahí había ya un cambio cultural. Pero te iba entonces al bono gas y también te iba al bono luz. Y todo eso era parte de la gran concepción del plan de seguridad ciudadana que a este gobierno se le ha ido de las manos. Yo, el año pasado, estuvimos en una reunión de la tercera promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Nos reunimos en un club de aquí de la capital y le preguntaba a un ex general amigo con respecto a ese tema de la seguridad, y me decía, bueno, Inocencio, esto se le fue de la mano al gobierno, estoy hablando de 8 meses atrás,
Esto se le fue de la mano al gobierno, el tema de la seguridad ciudadana del país, y yo de noche no salgo, me dijo él. Y él es general. Ni yo salgo tampoco. Ni tú tampoco. Y yo muy poco también, cuando no tiene necesidad. Pero ¿qué significa eso? Bueno, que a este gobierno se le fue de la mano, echó por la borda toda la política social, la destruyó el plan de seguridad ciudadana, no se le dio seguimiento, sacó todavía tenemos sacrificando cerdos por el tema de la peste porcina africana, porque sacaron a más de 300 técnicos de que ellos entraron. Es decir, todo el problema que tuvimos el año pasado con la peste porcina africana y que se sacrificaron todos esos cerdos, y que solo el 4%, Alberto, son grandes productores y el 96% son de los que crían en patio, y sin embargo fue porque votaron en agricultura a más de 300 técnicos que eran los que tenían la capacidad para poder tener ese control sanitario, y todavía se siguen sacrificando cerdos, lo que pasa es que eso está callado. Y en segundo lugar, entonces, tenemos el tema del cólera, ¿no? Es decir, que cuando uno va mirando el tema endeudamiento, cuando uno va mirando el tema en educación, van a incinerar 3.500 millones de pesos en libros. ¿Tú sabes lo que es eso? 3.500 millones de pesos en libros y zapatos, y por la administración anterior, porque este señor es un señor serio, el ministro Ángel Hernández, ¿no? Así que yo lo veo, ¿no? Que dijo que eso se ha echado por la borda, ese 4%. Lo que le ha dado en términos históricos la razón el presidente Leonel Fernández cuando decía no, es que no es de dinero, es de planes primero. Primero planes y luego se sepa en qué tú vas a invertir ese 1.500.000 pesos que se han invertido desde el 2013 hasta el 2019. Señores, con Inocencio vamos a tener, como decía, que invitarlo de nuevo a otros programas, porque hay muchos temas que se nos van a quedar en el tintero. Pero el tiempo es irreversible y ya estamos sobre el tiempo. Yo voy a permitir a Inocencio que se despida de nuestros amigos que nos siguen y de los activistas de la Fuerza del Pueblo, para entonces invitarlo en otra oportunidad. Bueno, lo primero, Alberto, es darte las gracias y darle las gracias a tus televidentes, ¿no? Que yo sé que son no solamente de aquí del país, sino de los dominicanos y no dominicanos que están en el exterior, ¿no? Desearles a todos y sus familias que estén bien protegidos, que desearles mucha suerte. Y mire, sin hacer, yo soy un ciudadano que desde los 14 años, como dijo Alberto, me inscribí en la casa del sastre Juanito en 1970, en uno de los primeros círculos de estudios que al regreso del profesor Juan Bosch desde Europa comenzó a formar en el Partido Revolucionario Dominicano. Y lo único que me ha animado a estar en política es simple y llanamente en poner, como lo ha hecho Alberto durante toda su historia personal como dirigente político y como dirigente social, es precisamente el bienestar de todo el pueblo dominicano. Y en septiembre del 2019 le di el apoyo interno cuando estábamos en el antiguo partido del PLD al presidente Leonel Fernández, porque en ese momento yo entendía, y ahora con mucho más razón, que se necesitaba
la experiencia, el liderazgo de un estadista para poder enfrentar en el plano nacional los graves problemas internacionales que ya uno veía en movimiento y que no teníamos ni la pandemia en ese momento, septiembre de 2019, ni tampoco teníamos la guerra Rusia-Ucrania-Occidente. Y si eso fue así en el año 2019, en septiembre del 2019, imaginémonos ahora en esta situación mundial tan compleja, tan peligrosa. Nosotros necesitamos un liderazgo de la talla del estadista que es el presidente Leonel Fernández, que siempre se ocupa de todo el pueblo dominicano, pero especialmente de las madres y de los jóvenes. Así que muchas gracias a ustedes por su atención y a Alberto por su invitación. Gracias, Inocencio, por haber aceptado nuestra invitación. Hemos disfrutado de una gran entrevista, compartiéndola con nuestros amigos que nos siguen. A ustedes muchas gracias, como siempre, agradecimiento eterno. Y Jorge Luis Domínguez, que está en cámara, y un servidor, Alberto Cruz, nos despedimos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana, si Dios lo permite, cuando estaremos de nuevo en otro Expediente Abierto, más plural.